Hola, bienvenidos. El día de hoy quiero hablarles de La muerte de Iván Ilich. Es una lectura súper cortita y si alguien la tiene en su lista de pendientes, mi recomendación es que vaya y en cuanto tenga una oportunidad en el transporte público, si acostumbran a leer mientras beben café o té o estén en la fila de algún trámite que necesiten hacer. Estoy muy cerca de la cámara. Lo empiecen a leer porque me parece que tiene como 91 páginas. Tiene 91 páginas y de hecho esta letra es, podría decir que mediana grande. Entonces es una lectura que se avanza súper rapidísimo. De hecho yo considero que es una novela corta, pero yo considero que podría ser un relato donde alguien llega y te platica algo y se acaba muy rápido y además es muy fácil de digerir, es muy fácil de ver las imágenes y de decir, ah, bueno, está ocurriendo esta cosa. Está sucediendo este acontecimiento. Disculpen. Yo siempre con los nervios y con las prisas. Va a tener spoiler, entonces desde aquí yo digo spoiler. Por eso les recomiendo que lo pueden leer. La verdad es que avanzarían muy, muy rápido. Bueno, pues el mayor spoiler viene en el título, La muerte de Iván Ilich. Ya sabemos que se va a morir. Arranca la narración, están en un juzgado unas personas y están discutiendo acerca de una ley. Alguien no está interesado y está hojeando la gaceta, perdón, donde se encuentra la noticia que pone la viuda de que Iván Ilich ya falleció. Le estaban guardando su lugar, sin embargo, se ponen a hacer planes. Es que si Van muere, yo subiría un escalón, un peldaño aquí, en el juzgado, y entonces tal persona ocuparía mi lugar y otra persona ocuparía el lugar de esa persona, y entonces empiezan a tener en mente a familiares. Es que puedo traer a tal familiar y cosas así. La narración tiene un capítulo, termina ese capítulo y nos platica quién era Iván Illich. Desde su juventud, también qué le tocó estudiar, quién eran sus padres, qué oportunidades tuvo, qué cargo desempeñaron. De hecho, llegan a mencionar que Iván tenía uno de estos cargos, ay, les digo que me apure, uno de estos cargos donde no existían, ni además puede ser que tampoco fueran ni productivos ni necesarios. Solo se abrió para que esa persona lo ocupara. Y resulta que pues después puede tener alguien más que ocupe este lugar. Y pues nos platica los pueblos a los que llegaron, cómo se enamoró de una persona, quién era esta persona, quién ascendía socialmente, si él o ella, quién tenía qué bienes, con qué contaban, el matrimonio, cómo lo veía Iván Ilich y al final, cuál fue su... Voy a tratar de mover tantito la mesa, un momento. Ya, cuidando que no se caiga. Este, ¿cuál fue como su expectativa contra su realidad? Porque él decía, bueno, nos enamoramos, todos felices, o sea, nos casamos y vivieron felices para siempre. Pues no. Resulta que cuando ella se embaraza y empieza a tener hijos, el carácter le cambia. Y eso Iván Ilich no lo preveía, porque él se esforzaba, él como que seguía el manual. Estudió, consiguió un buen trabajo, consiguió un muy buen sueldo, consiguió una vivienda, estaba desempeñando su trabajo. De hecho, él dice que se pone como el traje de, no sé, me olvidó que era, magistrado. No, no era magistrado. Pero estaba en un como, pues estaba en un despacho, disculpen, espérenme tantito. Ya lo fui a buscar. Dice, Iván Ilich murió a los 45 años de edad siendo miembro del Tribunal de Apelación. Era hijo de un funcionario que hizo su carrerita en San Petersburgo por distintos ministerios y departamentos. Esa carrera que convierte a los hombres en seres a todas luces incapaces de desempeñar ningún cargo importante, pero que dados sus muchos años de servicios y sus títulos no pueden ser desperdiciados. Entonces se les destina a puestos creados artificialmente y reciben de 6,000 a 10,000 rublos. Entonces él estaba en un tribunal. Resulta que cuando él
se pone esta máscara de llegar a su trabajo, las personas llegan y le traen como sus demandas y él empieza a procesarlas. Él pone la cara de, sí, te estoy poniendo atención, voy a ocuparme de tu caso, vamos a hacer tu expediente. Y entonces, cuando él llega al médico, también se da cuenta que el médico también se pone su máscara de, te voy a auscultar, te voy pues a revisar, a diagnosticar, a darte un tratamiento y pone cara de todo va a salir bien. Sin embargo, él se da cuenta que las cosas no son así. Pero bueno, regresando a la esposa que tiene. Se da cuenta que el matrimonio de la expectativa contra la realidad pues no tiene nada que ver. Entonces, mientras él se esfuerza, él sigue el manual, hace todo lo que tiene que hacer, pues al parecer su esposa no está feliz, no está cómoda, no está a gusto y empiezan a tener muchos problemas. Entonces él dice que muchas veces los momentos de amor empiezan a ser islas cada vez más separadas y cada vez más cortas. Me recuerda un poquito a la canción de Mecano, pero las cosas se complican si los momentos se limitan si las cosas se limitan a los momentos de pasión. Y bueno, pues entonces va fluyendo la narración. Aquí también nos hablan un poco de que las personas nos vamos acostumbrando al sueldo que tenemos. Si ganamos 3,000, pues resulta que gastamos un poquito más de 3,000. Decimos, no, ya con 5 me alcanza. Ganamos 5,000 y decimos, no, yo creo que con unos 6 más o menos yo salgo. Ganamos 8,000 y de todos modos como que nos acostumbramos a esos salarios, bueno. Y resulta que digamos, no, pues ya con 10,000 salimos. Pero el asunto es que aquí nos muestran que las personas suelen gastar un poquito más de lo que ganan. Entonces están en mucho mejor posición, de hecho hablan de que sus muebles son mejores. Compran ese tipo de muebles de la gente que no tiene los recursos suficientes para ser gente rica, pero se quiere parecer a la gente rica y entonces como que todos terminan pareciéndose. Entonces la narración continúa y resulta que él dice en esta posición, yo con un sueldo de un poco más, supongamos llegando a 10,000 rublos, saldría. Resulta que por conectes, amistades, surge ese puesto, así como que ideal para él. Él se mueve de lugar una vez más, se va a otra casa. Él, la verdad, se ve todo entusiasmado, cómo va poniendo el piso, las cortinas, los muebles, quiere darle esa sorpresa a su familia, que la verdad es que tienen muy buenos gustos y él siempre es pensando en su familia. Y aquí pasa algo que aparentemente no tiene importancia, pero él se resbala y se pega en un costado. Entonces, total que le hace como maromas y cae de pie. Y ya, entonces recibe a su familia y la familia está muy contenta, entonces regresan más o menos como al inicio de cuando estaban ilusionados, enamorados y vuelven estas islas de amor, pero él empieza a cambiar de carácter, empieza a ser irascible, molesto, hostil, cualquier comentario en la mesa que no tiene nada que ver, él hace, bueno, aparatosamente discute. Y la esposa le dice casi casi que qué genio, revísate. Pero la esposa se da cuenta que esto sucede a la hora de la comida. Entonces tiene que ver con algo con el estómago y con la digestión. Él siempre pospone, aquí damos por hecho nuestra salud y decimos, bueno, a mí no me va a pasar, ¿no? Le pasará al vecino, al de enfrente, le pasará a otra persona, pero a mí no me va a pasar. Entonces, cuando llega al médico, se da cuenta esta parte de que se pone la máscara de yo soy el médico, yo soy el que sé y te voy a revisar y todo va a estar bien. El diagnóstico que le dan es riñón flotante, pero a él no le convence, le dan un medicamento. Una vez que ya lo diagnostican, una vez que ya está consciente de lo que le puede estar pasando, entonces se hace presente y más evidente el dolor. Se da cuenta que con el tratamiento no está teniendo mejoría, al contrario, cada vez es más consciente de este dolor que lo aqueja, lo molesta. Consulta otra opción y ahora el diagnóstico sale con intestino ciego. Pero se da cuenta que también el tratamiento no funciona, incluso escucha hablando a una persona que otra persona visitó a alguien que con estampitas hacía milagros y curaba y él se vio interesado.
Cada vez estaba interesado en lo que la gente decía acerca de sus achaques, de sus enfermedades y el modo de curarlas. Y entonces él se sorprendió y se regañó a sí mismo diciendo, oye, en otro momento tú no hubieras creído en esas estampitas. Pero el deseo de vivir todavía era mucho más grande, que no importaba, o sea, él decía, no pienso dejar ningún cabo suelto si con eso logro salvarme. Una vez más, me tengo que ir, una vez más, tengo un par de minutos para cerrar esto. Y es que hay tanto que decir, aquí está la alarma de que me tengo que ir. Um, para ir cerrando, él se queda ya en un diván donde ya está sufriendo mucho por el dolor. Se nota que no hay nada que lo recupere, incluso le llegan a dar morfina. Y él se retuerce el dolor, como que va canalizando el sacar todo este dolor, así como el que se retuerza, el que se queje, pero la morfina lo único que hace es que lo adormece. Tiene el mismo dolor, tiene la misma angustia, la misma desesperación, nada más con la diferencia que no puede retorcerse y canalizarlo. Incluso llegan a darle opio y pasa lo mismo, lo adormece por días, pero realmente el dolor no se lo quita. Y solo hay una persona que se acerca y lo acompaña, platica con él, incluso él tiene una posición que le causa un poco de, ¿cómo decirlo? Como de alivio. No se lo quita, pero se lo causa. Y esta persona lo está acompañando en todo tiempo, en todo momento. Aquí nos damos cuenta que la familia también cuenta con sirvientes. Y por otra parte vemos a la hija y a la esposa vestidos de manera elegante que se van al palco. Entonces aquí hay una reflexión donde él se esfuerza, toda la vida que tuvo, todos los conectes, todos los amigos, todo lo que él va temprano, incluso para olvidarse de la enfermedad y trabaja y todo lo que se esfuerza por darle lo mejor a su familia, él está en cama padeciendo del dolor y su esposa vestida de fiesta, su esposa preguntándole cómo estás, pero él se da cuenta que no es ni siquiera porque esté interesada en cómo esté, sino es para quitarse un poco de culpa de, bueno, yo ya me voy al teatro y entonces, ¿cómo estás? ¿Bien? Ah, ¿todo bien? Bueno, nos vemos, adiós. Pero realmente no está como encontrando esta conexión con este ser amado. Y a diferencia que hay otra persona que sí se queda y lo está acompañando y le está dando como tratamientos paliativos en cuanto a cariño y decir, aquí estoy contigo, no, oye, vete a hacer tus quehaceres, no se preocupe, yo aquí estoy. Total, todo fuera como el quehacer. También su hijo se da cuenta, bueno, Iván Illich se da cuenta que su hijo también se le llenan los ojos de lágrimas, o sea, su hijo tiene empatía por él. No hace mucho, pero se da cuenta que si a alguien le importa, es al hijo. Pero realmente la única persona que está ahí sosteniendo su mano, incluso ayudándolo a ir al baño, incluso nos platican esta situación humillante que tiene que limpiarlo cuando va al baño. Y nos damos cuenta y solo han pasado un par de semanas. Él, en su dolor, llega a hacerse la pregunta, ¿por qué a mí? Y su conciencia le responde, ¿por qué no? Y él dice, quiero que se me quite. Y su conciencia le responde, ¿para qué? Para vivir. ¿Para vivir cómo? Como he vivido antes. Entonces tu vida anterior, eras feliz en tu vida anterior. Y él no. Él o sea, está sufriendo todos los días, sufriendo el dolor y va sacando conclusiones de que no vivió la vida que él quería, vivió la vida de manual, que le dijeron tienes que hacer esto y esto y esto, y él hizo todo eso, pero no era feliz. Entonces, él así como, ¿para qué quiero vivir entonces? A lo mejor la muerte era una liberación. Él llega un momento en que la esposa llega y le dice, ¿estás bien? Él le responde, bueno, tantas veces que le preguntaba, ¿estás bien? Para quitarse esta culpa, porque aparte dormían en camas, bueno, en recámaras separadas, donde los sirvientes se hacían cargo de él y ella de vez en cuando iba y lo veía. Entonces, cuando él acepta que está bien, se da cuenta que está todo perdido, que él ya no se va a recuperar. Recuerden cómo se llama el libro, La muerte de Iván Illich. Entonces ya no se va a recuperar. Ese es como el principio del fin. Empieza a gritar de dolor, que se escuchan sus gritos de agonía hasta el otro lado de la recámara donde están sus familiares. Sus familiares acuden a verlo y sufren. Sufren muchísimo y él los ve su angustia y se da cuenta que tiene que morir para liberarlos a sus familiares. Entonces, imagínense que uno ni siquiera se pueda sentir mal
porque otras personas sufren. O sea, él está agonizando de dolor, pero otras personas se pueden sentir mal. Y la única manera de liberarlos a ellos, de quitarle la pesadumbre a ellos, es aceptar la muerte, morirse. Bueno, claro, eso no lo lleva a la muerte, lo que pasa es que estaba muriendo. Ay, me río de nervios, me río de nervios. Es que es una paradoja, es irónico. O sea, ¿cómo es posible que la persona que se sienta mal tenga que darle consuelo a su familia? Y entonces él les pide perdón y les dice, perdónenme por hacerlo sufrir. Yo ya me voy. En poco tiempo ustedes se van a librar ya de esta carga tan pesada. Les pide perdón, sigue gritando por 2 horas más hasta que llega el punto final. El relato avanza. Uno va leyendo, va imaginándose todo lo que está aconteciendo, pero cierra el libro y esto es como de ese tipo de lecturas que hay una satisfacción lectora, donde no hay necesidad de ir a abrir corriendo otro libro, donde, ya acabé un libro rapidísimo, pues ahorita me echo otro. No, donde aparentemente es sencillo, pero cada uno se queda reflexionando en cada punto de la historia, en el matrimonio, en el que no era lo que se esperaba, en el que siguió un manual, en el que una persona enferma tiene que seguir, o sea, aparte tiene que seguir dándole consuelo a sus familiares. Y eso es todo, me voy corriendo, hasta la próxima, bye.